La Ciudad de México es una de las ciudades más grandes y congestionadas del mundo. Su sistema de metro es uno de los más extensos y utilizados, con millones de pasajeros diarios. Pero hay un secreto oscuro que se esconde en las profundidades del metro. La línea 2 del metro es una de las más antiguas y con más tráfico. Los trenes circulan cada pocos minutos, llevando a los pasajeros a sus destinos. Pero hay un tramo en particular que es conocido por ser el más aterrador. El tramo entre las estaciones de Chapultepec y Insurgentes es donde ocurren los incidentes más extraños. Los pasajeros han reportado ver sombras y figuras oscuras en los túneles, y algunos incluso han desaparecido sin dejar rastro. La historia comienza con un joven llamado Matt que trabajaba en un restaurante en el centro de la ciudad. Todos los días, tomaba el metro para ir a trabajar y regresar a su casa. Pero un día, algo cambió. Matt se subió al tren en la estación de Chapultepec, como siempre. Pero cuando el tren salió de la estación, se dio cuenta de que estaba solo en el vagón. Miró a su alrededor, pero no había nadie más. De repente, escuchó un ruido extraño. Sonaba como si alguien estuviera golpeando los vagones desde afuera. Matt se asomó por la ventana y vio una figura oscura que corría junto al tren. El tren se detuvo en la estación de Insurgentes, pero Matt no se bajó. Estaba paralizado por el miedo. Cuando el tren salió de la estación, la figura oscura volvió a aparecer. Esta vez, Matt vio su rostro. Era un hombre con ojos vacíos y una sonrisa macabra. Matt gritó y se escondió en un rincón del vagón. El tren siguió circulando, pero Matt no se atrevió a salir. Cuando finalmente llegó a su destino, estaba temblando de miedo. Al día siguiente, Matt volvió a tomar el metro. Pero esta vez, no estaba solo. Su amigo, Alejandro, lo acompañaba. Alejandro no creía en las historias de terror del metro, pero cuando vio la figura oscura en el túnel cambió de opinión. ¿Qué es esto?, preguntó Alejandro asustado. No lo sé, respondió Matt, pero quiero saberlo. Los dos amigos se bajaron en la estación siguiente y decidieron no volver a tomar el metro, pero en la historia no termina allí. La figura oscura comenzó a aparecer en otros lugares del metro. Los pasajeros comenzaron a reportar que la veían en diferentes estaciones y trenes. La autoridad del metro decidió investigar, pero no encontraron nada. La figura oscura parecía ser un mito hasta que un día un grupo de amigas decidió hacer una investigación propia. Se subieron al metro en la estación Chapultepec y comenzaron a grabar videos. La figura oscura apareció en la pantalla del teléfono. Las amigas gritaron y se escondieron. El video se volvió viral en redes sociales. La gente comenzó a creer en la figura oscura del metro. La autoridad del metro tuvo que tomar medidas y cerraron la línea 2 del metro. Y comenzaron a investigar, pero la figura oscura no se detuvo. Siguió apareciendo en otros lugares de la ciudad, en otros medios de transporte. La gente se preguntaba si la figura oscura era un ser sobrenatural o un hombre que había perdido la cordura, y así poco a poco se fue convirtiendo en una leyenda urbana. Pero si creyeron que la historia había terminado, pues no dejen que les cuente un poco más. Otro grupo de amigos liderados por la valiente Ana decidieron investigar más a profundidad y comenzaron a entrevistar a los testigos que habían visto la figura oscura. La mayoría de ellos estaban bastante asustados para hablar. Algunos accedieron a compartir sus historias. Una de las testigos, una mujer llamada Laura, les platicó que había visto la figura oscura en el metro Insurgentes por la noche. Era como si estuviera hecho de sombras, fue lo que testificó. Me miró y me sonrió. Me sentí como si estuviera condenada. Los amigos también descubrieron que la figura oscura solía aparecer en ciertas estaciones del metro, estaciones que habían sido construidas sobre antiguos cementerios o lugares de culto. Ana y sus amigos decidieron investigar más sobre la historia de las estaciones y descubrieron que la estación de Chapultepec había sido construida sobre un antiguo cementerio azteca. Creo que la figura oscura está relacionada con este lugar, dijo Ana. Necesitamos más información. El grupo decidió visitar el archivo histórico de la ciudad. Allí encontraron documentos que revelaban la verdadera historia detrás de la construcción del metro. La ciudad había sido construida sobre un lugar sagrado para los aztecas. Un lugar donde se realizaban sacrificios humanos. La figura oscura parecía ser un espíritu que había sido despertado por la construcción del metro. Esto es demasiado, dijo uno de los amigos. No podemos seguir investigando. Pero Ana estaba determinada. Necesitamos saber más, dijo. Necesitamos descubrir cómo detener a la figura oscura. De repente, escucharon un ruido en el archivo. Un ruido que sonaba como si alguien estuviera caminando hacia ellos. La figura oscura apareció en el archivo, su presencia anunciada por un frío glacial que hizo temblar a Ana y sus amigos. La figura comenzó a caminar hacia ellos, su mirada fija en Ana. «¡Corran!», gritó Ana, mientras empujaba a sus amigos hacia la salida. El grupo salió corriendo del archivo, pero la figura oscura los perseguía. Sus pasos resonaban en los pasillos vacíos del edificio. Ana y sus amigos corrieron por las calles de la ciudad, intentando perder a la figura oscura.
Pero ella parecía conocer cada esquina, cada callejón. De repente, Ana se dio cuenta de que estaban cerca de la estación de Chapultepec. La figura oscura era una mujer y los estaba llevando hacia el metro. «No podemos entrar allí», gritó Ana, «es su territorio», pero la figura oscura era demasiado fuerte. Los empujó hacia la estación, y pronto se encontraron en el túnel del metro. La figura oscura comenzó a reírse, su risa ecoando en el túnel. Ana y sus amigos estaban atrapados. De repente, las luces del túnel se apagaron. La oscuridad era total. Ana escuchó el sonido de la figura oscura acercándose. Su corazón latía con fuerza, y entonces, todo se detuvo. La oscuridad se disipó, y las luces volvieron a encenderse. La figura oscura había desaparecido. Ana y sus amigos se miraron entre sí, confundidos. ¿Qué había pasado? De repente, escucharon un ruido en el túnel. Un ruido que sonaba como si alguien estuviera escribiendo en la pared. Ana se acercó a la pared y vio un mensaje escrito en sangre. «La próxima vez, no escaparás». Ana no podía sacudirse la sensación de que la figura oscura la estaba observando. Aunque había desaparecido en el túnel, Ana sabía que no había visto el último de ella. Esa noche, Ana se fue a dormir con una sensación de inquietud. Se durmió rápidamente, pero su sueño fue interrumpido por una pesadilla. En la pesadilla, Ana se encontraba de nuevo en el túnel del metro. La figura oscura la perseguía, su risa ecoando en el túnel. Ana corría lo más rápido que podía, pero la figura oscura la alcanzaba cada vez. De repente, la figura oscura la agarró por el brazo y la hizo girar. Ana se encontró cara a cara con la figura oscura, su mirada fija en ella. «Nunca escaparás», dijo la figura oscura, su voz baja y amenazante. Ana se despertó con un grito. Estaba sudando y su corazón latía con fuerza. Pero la pesadilla no terminó ahí. Ana comenzó a tenerla cada noche, siempre con la misma figura oscura persiguiéndola. Ana se sintió atrapada en una noche eterna de terror. No sabía cómo escapar de la figura oscura, ni cómo detenerla. Un día, Ana decidió visitar a un experto en sueños. Quería saber qué significaba la pesadilla y cómo podía detenerla. El experto le dijo que la pesadilla era un reflejo de su miedo y ansiedad. La figura oscura representaba su propio miedo a la muerte y la oscuridad, pero Ana sabía que no era solo eso. La figura oscura era real, y la estaba persiguiendo. Ana decidió enfrentar a la figura oscura en sus sueños. Estaba cansada de huir y quería saber qué significaba la presencia de la figura oscura en su vida. La próxima noche, cuando la figura oscura apareció en su sueño, Ana no huyó. Se quedó quieta y la miró fijamente. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Ana. La figura oscura no respondió. En su lugar, se acercó a Ana y la tocó con su mano fría. Ana sintió un escalofrío, pero no se movió. Quería saber qué significaba ese gesto. De repente, la figura oscura comenzó a cambiar. Su rostro se transformó en el de una mujer joven, con ojos tristes y una sonrisa débil. «¿Quién eres?», preguntó Ana. La mujer respondió en un susurro: «Soy la que fue olvidada». Ana se despertó con un sobresalto. ¿Qué significaba ese sueño? Comenzó a investigar sobre la historia del metro y la estación de Chapultepec. Descubrió que había una leyenda sobre una mujer que se había suicidado en el metro muchos años atrás. La mujer se llamaba Lucía, y había sido olvidada por su familia y amigos. Su muerte había sido un secreto guardado durante años. Ana se dio cuenta de que la figura oscura era el espíritu de Lucía, que había sido atrapado en el metro por su propia tristeza y olvido. Ana decidió ayudar a Lucía a encontrar la paz. Quería saber cómo podía liberar a Lucía de su sufrimiento y permitirle descansar en paz. Comenzó a investigar sobre la vida de Lucía y su muerte. Descubrió que Lucía había sido una joven con una vida difícil, que había sido abandonada por su familia y amigos. Ana se dio cuenta de que Lucía necesitaba ser recordada y honrada. Decidió organizar un ritual para liberar a Lucía de su sufrimiento. Reunió a sus amigos y juntos fueron al metro de Chapultepec. Llevaron flores y velas para honrar a Lucía. Ana comenzó a hablar, contando la historia de Lucía y su sufrimiento. Pidió a Lucía que se acercara y que permitiera que la ayudaran a encontrar la paz. De repente, la figura oscura apareció. Pero esta vez, no era amenazante. ¿Era triste y vulnerable? Ana se acercó a la figura oscura y la abrazó. «Lo siento, Lucía», dijo. «Lo siento por todo lo que sufriste». La figura oscura comenzó a desvanecerse. Lucía apareció en su lugar, sonriendo débilmente. «Gracias», dijo Lucía. «Gracias por recordarme». Lucía comenzó a desaparecer,
pero antes de irse, se acercó a Ana y le susurró: no olvides a los que han sido olvidados. A la mañana siguiente Ana se despertó con un sentimiento de paz. Sabía que había ayudado a Lucía a encontrar la paz, pero la historia no terminó ahí. Ana comenzó a recibir mensajes de personas que habían sido olvidadas, personas que necesitaban ser recordadas. Ana decidió ayudar a las personas olvidadas. Se sintió llamada a cumplir la misión que Lucía le había encomendado. Comenzó a investigar sobre personas que habían sido olvidadas en la ciudad. Descubrió historias de personas que habían muerto en accidentes, suicidios o asesinatos, y que habían sido olvidadas por la sociedad. Ana se dio cuenta de que estas personas necesitaban ser recordadas y honradas. Decidió crear un proyecto para recordar a estas personas y ayudar a sus familiares y amigos a encontrar la paz. El proyecto se llamó Recuerdos Olvidados. Ana comenzó a crear un archivo de historias y fotos de las personas olvidadas. También organizó rituales y ceremonias para honrar a estas personas. La noticia del proyecto se corrió rápidamente, y pronto Ana comenzó a recibir mensajes de personas que querían ayudar. Un grupo de voluntarios se unió a ella para ayudar a investigar y recordar a las personas olvidadas. Juntos, crearon un memorial virtual y físico para las personas olvidadas. El memorial se convirtió en un lugar de peregrinación para las familias y amigos de las personas olvidadas. Ana se sintió orgullosa de lo que había logrado. Sabía que estaba cumpliendo la misión que Lucía le había encomendado, pero un día, recibió un mensaje misterioso. Era de una persona que decía ser un espíritu olvidado. ¿Puedes ayudarme?, decía el mensaje. Estoy atrapado en un lugar donde nadie me recuerda. Ana se sintió conmocionada al leer el mensaje. ¿Quién podría ser este espíritu olvidado que la estaba pidiendo ayuda? Decidió investigar más a fondo y preguntó al espíritu olvidado sobre su identidad. El espíritu respondió: soy tu abuelo, Christian. Fui olvidado por mi familia después de mi muerte. Ana se quedó sin aliento. Su abuelo Christian había fallecido cuando ella era una niña, y siempre había sentido un vacío en su corazón por no haber podido conocerlo mejor. ¿Por qué me estás pidiendo ayuda?, preguntó Ana. Estoy atrapado en un lugar donde nadie me recuerda, respondió el espíritu. Necesito que me recuerdes y me honres para poder descansar en paz. Ana se sintió emocionada y decidida a ayudar a su abuelo. Comenzó a investigar sobre la vida de su abuelo y descubrió historias y recuerdos que nunca había conocido. Reunió a su familia y les contó sobre el mensaje del espíritu olvidado. Juntos, decidieron organizar un ritual para honrar a su abuelo Christian. El ritual fue emotivo y conmovedor. Ana se sintió conectada con su abuelo de una manera que nunca había experimentado antes. Después del ritual, el espíritu de su abuelo apareció ante ella. Gracias, Ana, dijo. Gracias por recordarme y honrarme. Ahora puedo descansar en paz. Ana se sintió aliviada y feliz de haber podido ayudar a su abuelo. Sabía que había cumplido con su misión de recordar a los olvidados, pero justo cuando pensaba que todo había terminado, recibió otro mensaje misterioso. ¿Estás lista para enfrentar el mayor desafío de tu vida?, decía el mensaje. Ana se sintió intrigada por el mensaje. ¿Qué podría ser el mayor desafío de su vida? ¿Y qué secreto familiar podría estar relacionado con ello? Decidió investigar más a fondo y respondió al mensaje: estoy lista para enfrentar el desafío. ¿Qué es lo que debo hacer? La respuesta fue críptica: busca la verdad sobre tu familia. Descubre el secreto que ha estado oculto durante generaciones. Ana se sintió confundida. ¿Qué secreto podría estar oculto en su familia? Comenzó a hacer preguntas a sus familiares, pero nadie parecía saber nada. Decidió investigar más a fondo y comenzó a buscar documentos y registros antiguos de su familia. Después de horas de búsqueda, encontró un documento que cambiaba todo. Era un testamento antiguo de su bisabuelo, que revelaba un secreto que había estado oculto durante generaciones. Su familia había estado involucrada en una sociedad secreta que había estado manipulando eventos históricos durante siglos. Ana se sintió conmocionada. ¿Cómo podría su familia haber estado involucrada en algo así? Comenzó a investigar más a fondo y descubrió que la sociedad secreta aún existía. Recibió un mensaje de alguien que decía ser un miembro de la sociedad secreta: eres la última esperanza para nuestra familia. Debes unirte a nosotros para proteger nuestro legado. Decidió rechazar la oferta y luchar contra la sociedad secreta. Sabía que sería un desafío difícil, pero estaba determinada a hacer lo correcto. Después de mucho investigar sobre la sociedad secreta, y descubrió que tenían una gran influencia en la política y la economía mundial. También descubrió que habían estado detrás de muchos eventos trágicos en la historia. Ana se dio cuenta de que debía actuar con cuidado.
La sociedad secreta era poderosa y no dudaría en eliminar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Reunió a un grupo de aliados, incluyendo a amigos y familiares que también estaban dispuestos a luchar contra la sociedad secreta. Juntos, comenzaron a planificar una estrategia para desmantelar la sociedad secreta, pero la sociedad secreta no se rindió fácilmente. Enviaron a sus agentes para intimidar a Ana y a sus aliados. Ana recibió amenazas de muerte y fue objeto de ataques cibernéticos. A pesar de todo, no se rindió. Siguió adelante con su misión, sabiendo que estaba haciendo lo correcto. Un día, recibió un mensaje de un informante anónimo que decía tener información crucial sobre la sociedad secreta. El informante se reuniría con Ana en un lugar secreto. Ana se dirigió al lugar secreto, un pequeño café en el barrio antiguo de la ciudad. Estaba nerviosa, pero determinada a obtener la información que necesitaba para desmantelar la sociedad secreta. Al llegar, vio a un hombre sentado en una esquina, con un sombrero y gafas oscuras. Se levantó y se acercó a Ana. «Soy el informante», dijo. «Tengo información que puede ayudarte a derribar a la sociedad secreta». Ana se sentó y el informante comenzó a hablar. «La sociedad secreta tiene un líder, un hombre llamado Leonardo», dijo. «Es el que ha estado detrás de todos los eventos trágicos en la historia. Y tiene un plan para controlar el mundo». Ana se sintió horrorizada. «¿Qué plan?», preguntó. El informante le dio un disco duro con información clasificada sobre la sociedad secreta y el proyecto, el Nuevo Orden. «Este es el único camino para detener a Leonardo», dijo, «pero debes ser cuidadosa. La sociedad secreta tiene ojos y oídos en todas partes». Ana tomó el disco duro y se levantó. «Gracias», dijo. «No te olvidaré», el informante sonrió y se desvaneció en la multitud. Ana utilizó la información del disco duro para esposar a la sociedad secreta. Creó un documento detallado que revelaba todos los planes y acciones de la sociedad, incluyendo su conexión con la figura oscura del Metro Chapultepec. Publicó el documento en línea y se lo envió a medios de comunicación y autoridades. La noticia se corrió rápidamente y la sociedad secreta se vio obligada a salir de las sombras. Leonardo, el líder de la sociedad secreta, fue arrestado y acusado de crímenes contra la humanidad. La sociedad secreta fue desmantelada y muchos de sus miembros fueron detenidos. La figura oscura del Metro Chapultepec desapareció, ya que su conexión con la sociedad secreta había sido rota. Lucía, el espíritu que había estado atrapado en el metro, finalmente encontró la paz y pudo descansar. Ana se convirtió en una heroína nacional, reconocida por su valentía y determinación. Su investigación y exposición de la sociedad secreta habían cambiado el curso de la historia. Un día, mientras caminaba por el Metro Chapultepec, Ana vio una placa conmemorativa en el lugar donde había visto a la figura oscura por primera vez. La placa decía: «Aquí, Ana descubrió la verdad y liberó a Lucía». Su valentía y determinación cambiaron el curso de la historia. Ana sonrió, sabiendo que había hecho lo correcto. Aunque se supone que Lucía estaba en paz ahora, sí estaba tranquila, pues la sombra oscura del Metro Chapultepec había sido eliminada, por fin, y la ciudad estaba a salvo. Si te gustó este relato, dale me gusta, comparte y suscríbete. Gracias.